El Barça le gana 3-2 al Real Madrid en tiempo extra para proclamarse como campeón de la Copa del Rey. El Barça le ha ganado 3-2 al Real Madrid en la final de la Copa del Rey. Una final en donde siempre a partido único es diferente ya a una eliminatoria, incluso eh, a partidos de liga, no tiene ese margen de error. Una final contra el Real Madrid es muy peligroso y más con los jugadores que tiene. Sí que es cierto que no es tan ese equipo y que vienen un poco tocados por lo que ha pasado en la eliminación del cuarto final de la Champions. Eh, pero yo creo que al final era el Madrid y con el Madrid en una final todo es posible. Evidentemente tiene figuras individuales que te pueden resolver los partidos en cuestión de alguna jugada. Es un equipo que no necesita tanto tener el balón, tanto crear jugadas, porque al final depende mucho de la velocidad de los jugadores que tiene adelante, y que con Mbappé, con Vinicius, con Rodrigo, con Bellingham, que son los cuatro de adelante, al final esperaban tener esa oportunidad en carrera, y sobre todo aprovechar que el Barça siempre juega con la línea muy adelantada. Al final el Barça le ha ganado 3-2 al Real Madrid con jugadas también polémicas, con dos posibles penaltis sobre Cubarsí y sobre Ferran Torres. Yo creo que el de Ferran Torres es más claro que el de Cubarsí. Al final, pues bueno, a raíz de los videos que Real Madrid Televisión presionando a los árbitros, yo creo que ha estado bastante tocado eh, González Fuertes y de Burgos Bengochea. Yo creo que no han querido ni pitar. Al final es un penal clarísimo, pero bueno, eh, no se han atrevido a pitarlo. La alineación del Barça no ha sorprendido para nada, ya es habitual. Ha recuperado el Barça Dani Olmo. Gerard Martín ha suplido al lesionado Alejandro Valde por esa banda izquierda. Los demás ha sido tal cual la alineación habitual que viene jugando Hansi Flick en partidos más importantes que otros, sobre todo con Frenkie de Jong y Pedri, pero al final se ha decidido más por Dani Olmo en vez de Fermín o Gavi. Yo creo que con Dani Olmo quería ganar más control de balón. Sí que es cierto que yo creo que con la edad de Dani Olmo, que tiene más experiencia, evidentemente tiene más calidad y como digo tiene más experiencia a la hora de los tiempos del partido, de leer muy bien el partido, lo que requiere el partido. Yo creo que es entendible que haya elegido a Dani Olmo, siendo que viene regresando de una lesión, pero al final es entendible porque lo pone el titular Hansi Flick. Y Ferran Torres ha suplido también al lesionado Lewandowski. Y un partido en el que en el primer tiempo, evidentemente, el Barça ha manejado muy bien el partido. Yo creo que ha hecho un 70% de posesión de balón sin hacer tanto daño a Courtois. No ha tenido que hacer tantas paradas pero el Barça al final ha tenido la posición. El Real Madrid evidentemente es un equipo que se defiende bastante bien y que ha intentado un poco ahí contragolpear. Y por poco, ¿no? Por poco sí a Vinicius se le han cometido un penal, pero al final está fuera de juego. Y el Barça ha tenido mucho control del partido, eh, pero faltando un poco ahí, vaya, esa inspiración que necesita en el último cuarto de, del campo para poder generar superioridades. No ha podido generar esas superioridades. Tampoco con Gerard Martín, que da la sensación que ha salido bastante nervioso al partido. Normal, evidentemente, es bastante joven. Y en una final de Copa del Rey contra el Real Madrid, al final
es normal que puedas cometer ciertos errores. Había empezado bien, pero poco a poco se fue poniendo un poquito nervioso. Defensivamente lo ha hecho bastante bien. Evidentemente atacar no es su máxima cualidad, pero al final lo ha hecho bastante bien el joven que ha suplido a Alejandro Balde. Y en una jugada en la que llega el gol, ha tenido ese timing necesario Pau Cubarsí para cortar ese balón en profundidad que metía Bellingham. El timing de la jugada ha sido perfecto, leyendo muy bien Pau Cubarsí el pase, tapando muy bien el pase. El rebote le ha caído a Pedri, que ha filtrado el balón a Lamine Yamal, que Lamine Yamal con Fran García en ese mano a mano ha esperado un poquito la llegada de Pedri, ha jalado muy bien las marcas. Valverde se ha ido con Dani Olmo, y en la línea del área grande Pedri ha rematado con un golazo espectacular. Otra vez Pedri con un gol al ángulo. El gol evidentemente es merecido, era hasta el momento merecido de parte del Barcelona, que estaba jugando un buen partido, que no estaba teniendo tanta llegada, pero al final lo estaba haciendo bastante bien, estaba teniendo controlado el partido, no estaba cometiendo tantos errores individuales, y al final le llega el premio al Barcelona con ese gol de Pedri, que es un golazo sin nada que hacer para Courtois. Y al final a partir de ahí, el Barça ha seguido teniendo la posición del partido. En el primer tiempo ha llegado también el posible penalti de Pau Cubarsí con ese jalón. Yo no sé si era Asensio o el que jala de la camiseta Pau Cubarsí. González Fuertes no ha avisado desde el VAR ese posible penalti para que pasara a revisión. De Bru Bengochea, evidentemente, con la presión que tenía de todo lo que había pasado el día anterior, no se iba a animar a pitar un penalti así de esa forma. Y nada más ha hecho esas jugadas. Ya en el segundo tiempo ha entrado Kylian Mbappé, ha entrado por Ceballos, y a partir de ahí el Barça, los primeros 5 o 10 minutos, empezó a tener otra vez el control del partido, y con los cambios que metió Ancelotti con Arda Güler y Luka Modric, evidentemente la calidad sube en ese nivel, y el Real Madrid se hizo un poquito el dueño del partido, teniendo esa posición con esos jugadores, con Arda Güler, que también al final pues es un buen jugador, es muy joven, y le dio mucha tranquilidad al Real Madrid. A partir de ahí el Real Madrid fue superior en ese tramo de partido, esos tramos de 20 minutos en donde el Barça, yo no sé si el Barça salió un poquito ahí nervioso o no entendieron muy bien las indicaciones de Hansi Flick, pero cometiendo muchos errores ahí individuales. También el Real Madrid, bueno, pues también al final con bastante gente en el medio del campo, después del descanso con piernas más frescas, evidentemente presionando más, y el Real Madrid tuvo varias oportunidades con Vinicius, y estaba llegando bastante el Real Madrid al final.
pues los jugadores del Barça, yo creo, no sé, al final son muy jóvenes y es evidente que es normal que suelen cometer ese tipo de errores individuales en la salida de balón. Incluso le pasó a Pedri, que lleva experiencia jugando al máximo nivel. Y a partir de ese error individual llegó la falta de Frenkie de Jong sobre Mbappé, que se reclamaban roja, pero yo creo que no era bastante roja, ya que Gerard Martín estaba bastante cerca y Íñigo Martínez también estaba bastante cerca. Y quedó en amarilla y al final en el borde del área la falta la remató Kylian Mbappé, que le sirvió para empatar el partido. Hasta el momento yo creo que el resultado era bastante injusto para el Barça, ya que a ver, sí que es cierto que no ha tenido grandes oportunidades, que no ha tenido no ha generado tantas oportunidades de gol, pero al final, al tener el control del partido, que el Real Madrid te saque ese gol, pues es lo que es el Real Madrid, y al final Mbappé empató el partido. Y en ese tiro de esquina, pasando, no sé, 10 minutos, 7 minutos, el tiro de esquina tirado por Arda Güler, que remata Tchouaméni en ese cabezazo que se le venía a la noche al Barça a falta de 15 minutos, sí, 15 minutos para que se acabara el partido. En desventaja el Barça, lo ganaba el Real Madrid. Yo creo que el resultado, ya ganando el Real Madrid, era bastante injusto, porque no había creado tantas ocasiones, no había tenido tanto el control del partido, y al final en 2 ocasiones ahí aisladas, pues es lo que es el Real Madrid, y iba ganando la final hasta ese momento. Después, a partir de ahí, el Barça de nuevo se hizo del partido, y en un balón otra vez de Lamine Yamal filtrado a Ferran Torres, hay un poco en un tema de equivocación de Rüdiger con Courtois. Ha quedado el balón como entre los dos, y que Ferran ha tenido con ese remate en los últimos minutos, creo que fue en el 84 el gol de Ferran Torres. Ha anotado el gol del empate, un respiro bastante, donde el Barça lo ha celebrado bastante eufórico, ya que al final se acaba el partido y que Ferran les diera ese gol para darles vida al equipo. Es un levantamiento anímico del equipo que provoca ese gol, y al final, cuando daba la sensación que se había ya perdido el Barça, llega ese gol y que le da vida, que le da mucha vida al equipo. Así se ha terminado el partido con ese 2-2, y yo no sé si hay una acción de Ferran Torres con Rüdiger, que Rüdiger es bastante claro el contacto que tiene en la pierna izquierda de Ferran Torres, que lo derriba, y otra vez de Burgos de Bucha, que ha arbitrado bien la final, pero al final es que está bastante condicionado, está bastante presionado por lo que ha pasado, por cómo le presionan, porque al final el Real Madrid Televisión pues quiere condicionar mucho a los árbitros. Al final pues, es entendible que quieran cuidar sus carreras. Ya en el tiempo extra, el Barça otra vez ha tenido la posesión de balón, pero tampoco así ha generado otra vez tanto en el tiempo extra. Ha tenido una Fermín, que había entrado ya en la segunda parte junto con Eric García, que había sido por Pedri. Akabi también había entrado después del gol del Real Madrid, y también Ronald Araujo, que pasó a jugar Íñigo Martínez en la banda izquierda, y que pasaron de centrales Araujo y Pau Cubarsí. Araujo, que prácticamente marcó una marca personal a Kylian Mbappé, en donde después del primer gol de Mbappé evidentemente ha salido un poquito perdido, igual que Fermín, que ha entrado al campo, pero ha salido un poco perdido en el partido. No le llegaban los balones, se estaba equivocando en alguna toma de decisiones,
Y yo creo que, no sé, daba la sensación de que Dani Olmo estaba bien, de que era muy temprano en el partido para apostar por Fermín, un jugador joven y que no tiene tanto, es que es un buen jugador, pero al final no tiene la experiencia ni ha dotado la calidad máxima que puede llegar a tener Fermín. Dani Olmo que sí la tiene, pero al final son decisiones de Hansi Flick y evidentemente no le voy a decir al entrenador que se tiene que hacer. Poco a poco Fermín ha ido encontrándose en el partido. Rafinha, que ha tenido un partido para mí mal, evidentemente si quiere luchar por el Balón de Oro tiene que mejorar bastante su rendimiento. Ha estado bastante desaparecido y bastante errático, ¿no? Sí que es cierto que ha presionado bastante la salida del balón del Real Madrid y la presión tras pérdida ha estado excelente por parte del Barça casi en casi todo el partido. Pero ha faltado bueno, al final pues es una mala noche que ha tenido Rafinha y que no le ha costado por fortuna al Barça, porque ha tenido dos muy claras. Bueno, al final no tan claras porque estaba un poco escorado, pero lo ha rematado muy mal. Yo creo que el remate ha sido peor. Hubiera podido sido mejor. Y cuando se acababa el partido, faltaban 5 minutos para que la final se fuera a los penaltis. En un pase que no llega de Luka Modric, ha interceptado muy bien Jules Koundé y que ha rematado un raso a la mano derecha de Courtois, que yo creo que lo ha sorprendido bastante porque tenía el pase muy claro a Lamine Yamal y que se la ha jugado, se la ha decidido muy bien. Ese remate ha rematado bastante bien, bastante fuerte. Y yo creo que Courtois, viendo a Lamine Yamal que estaba un poco solo al lado y siendo Koundé, yo creo que pensó que le iba a pasar a Lamine Yamal, que no iba a rematar. Y bueno, al final Koundé ha sacado un remate bastante fuerte que ha sorprendido a Courtois y que le da el gol que hace campeón al Barcelona. Y es un título más para el Barcelona, para Hansi Flick, en la era de Hansi Flick, el segundo de la temporada. Y yo creo que el Barça lo mereció en todo el partido llevar la ventaja en el marcador. El esperpento de Rudiger, ¿no? Aventándole ahí objetos al árbitro, que es expulsado ya al final del partido. Vinicius, no sé si también le avienta ahí algún objeto a De Burgos Bengochea, pero lejos de ahí el Barça es merecidamente campeón. El equipo es muy joven y yo creo que le ha pesado esa juventud en ese tramo de esos 30 minutos, 20 minutos, en donde le ha pesado bastante la experiencia en saber cómo manejar la ventaja. Pero bueno, al final el Barça es el campeón de la Copa del Rey, que justo no lo ganaba desde 2021, y que yo creo que sirve bastante para en esas aspiraciones que tiene en la Liga, en las Champions contra el Inter, que ya haremos alguna previa más adelante. Y nada, el Barça es muy merecidamente campeón contra el Real Madrid. Yo creo que hubiera sido bastante injusto que hubiera ganado el partido del Real Madrid, sobre todo que no jugó, es que no jugó a nada, que no tiene ese plan, da la sensación que no tiene ningún plan A, ningún plan B, y que Ancelotti evidentemente esta temporada da la sensación de que va a salir del Real Madrid. Y nada, ha sido un poco las sensaciones que yo he tenido del partido. Para mí el mejor del partido ha sido Pedri, ha sido el que más, otra vez Pedri es el que más claro tiene que hacer con el balón en esas transiciones de ataque. Lamine Yamal también, que ha estado muy bien, ha estado muy desequilibrante. Fran García le ha costado bastante. Y el Barça, pues yo creo que le sirve para tomar más experiencia a los jugadores que son muy jóvenes. Y nada, al final el Barça va por la Champions y va por la Liga. Falta un clásico de Liga, falta jugar también las semifinales de la Champions contra el Inter.
eliminatoria muy difícil, pero bueno, el Barça tiene que celebrar con poca euforia ese título. Este título sí que no es el mayor porque va a la temporada, pero sí es un título muy merecido. Y nada, han sido mis sensaciones del partido y nos vemos en otro video. Saludos.